Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Filosofía Crítica. En esta oportunidad tenemos a dos grandes amigos del canal, Cristian Garacoche y Guido Agostinelli. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, la alegría es mía. Gracias. Y bueno, nada, vamos a hablar de un tema más o menos como para arrancar, que es la actual reforma laboral que tiene entre manos el gobierno de Argentina, de Javier Milei. Y bueno, veremos cómo eso se conecta con la coyuntura económica y geopolítica actual. Así que, como para arrancar, les pregunto ¿cuál es el objetivo de la reforma laboral? Básicamente, ¿cuál es el objetivo que persigue? Como primera cuestión, cuando empezó todo esto después del domingo, un poco me puse a pensar la cuestión de la reforma en dos grandes ejes, ¿no? Por un lado, ¿qué expresa que el gobierno fortalecido salga a decir se viene una reforma laboral? Todavía igual estamos hablando siempre sobre supuestos, porque uno dice que la reforma va a incluir tal o cual cosa, otro dice que va a incluir otra cosa, pero bueno, nada, obviamente entendiendo como la reforma laboral en términos de flexibilización, de avance de la flexibilización y la descentralización de las relaciones laborales, ¿no? Como cuestión general, todas las reformas que se han, va, todas no, pero la enorme mayoría de reformas que se han dado en los últimos 30 años han sido reformas que han tendido a la descentralización de las negociaciones y de las relaciones laborales, eso por un lado, y por otro lado, a la individualización de la relación laboral, como pensándolo en términos más generales, a llevar a las relaciones laborales a una situación pre-Segunda Guerra Mundial, básicamente a principios del siglo XX, ¿no? Porque, digamos, las relaciones laborales se institucionalizan originalmente de manera individualizada. La- el posterior devenir del capitalismo post, sobre todo cerca, más que post, de la Revolución Rusa, tiende a darle una fortaleza a la clase trabajadora que tiende a centralizar las negociaciones y a tener más fuerza como clase para la disputa. Y desde la década del 80 en adelante se han ido dando distintas reformas laborales que han tendido, digo han tendido porque hay algunos elementos particulares que van en contra de esa tendencia. Podemos pensarnos en la reforma laboral de Uruguay en el 2005-2006, que ha tendido a la centralización, levemente ha tendido a la centralización. Pero bueno, desde los 80 en adelante, la enorme mayoría de reformas laborales que se han dado han sido reformas laborales que han flexibilizado y descentralizado las relaciones laborales. En ese sentido, yo decía, bueno, ¿qué expresa y qué implica? Por un lado, un elemento importante que yo estoy notando bastante ausente en la mayoría de los análisis que se ve de la reforma laboral, que, a ver, desde el marxismo más simplón hasta el marxismo, si se quiere, eh, más sofisticado, siempre se plantea que hay como un orden de prelación entre las relaciones de fuerza y posteriormente el derecho. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que, a ver, desde el marxismo más simplón se dice que el derecho expresa linealmente la base económica y de esas relaciones de fuerza, y si se quiere, los autores un poco más sofisticados, Poulanzas, todo el debate sobre la derivación del Estado, plantean que existe algo así como una condensación, cristalización en el derecho de las relaciones de fuerza. Pero la lógica, ¿cuál es? Y bueno, lo que pasa en las relaciones de fuerza luego de un tiempo, si se quiere, se consagra en el derecho. Entonces eso a mí me lleva a pensar algo que, al menos en la izquierda, no se está hablando mucho y que es importante ponerlo sobre la mesa, de que esta idea de ir hacia una reforma laboral y de venir de ciertas reformas laborales, porque a lo largo del tiempo han pasado varias de estas reformas en Argentina, eh, es intentar, eh, si se quiere, consagrar
un estado de relaciones sociales donde la burguesía está avanzando, y la clase trabajadora solo está defendiéndose y cada vez esa defensa, si se quiere, es cada día más endeble, digamos, ¿no? Desgraciadamente. La clase trabajadora argentina históricamente ha sido una de las que más fuerza ha tenido para defenderse de los ajustes de la burguesía a lo largo de la región. Pero con las ideas que vienen surgiendo de reforma laboral, todo indica que, bueno, que vamos a latinoamericanizar, además de nuestras condiciones de vida, también nuestras relaciones laborales, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco plantear esto, ¿no? Este intento de reforma laboral, veremos después si se logra o no, que expresa unas relaciones de fuerza que hace tiempo que vienen empeorando para la clase trabajadora. Y por medio de esta reforma, lo que entiendo que la burguesía quiere hacer es consolidar esas relaciones de fuerza que se vienen empeorando hace tiempo. Cuando digo hace tiempo, digo hace de los 70 para acá. Consolidar, ha habido ciertas consolidaciones a lo largo de todo este tiempo, pero bueno, terminar de consolidarlo, sobre todo con la ruptura de la forma de negociación que en Argentina es por rama, pasar a la negociación por empresa. En los 90 hubo un intento de esto, pasó, pero después se retrotrajo esa reglamentación. Eso por un lado, ¿qué expresa? Y por otro lado, ¿qué implica? Justamente la consolidación, la consagración de estas relaciones de fuerza en la letra de la ley, va a implicar necesariamente que si en algún momento las relaciones de fuerza vuelven a cambiar y la clase trabajadora vuelve a tener cierta iniciativa, cierta capacidad de movilización, le va a costar mucho más movilizarse y lograr sus demandas con una reforma laboral que implementa esta descentralización y esta individualización de las relaciones laborales, le va a costar mucho más que con las actuales normativas laborales. Por lo tanto, bueno, está esa cuestión de qué expresa, expresa un cambio que hace rato que viene dándose en las relaciones de fuerza entre las clases, pero que todavía no se terminó de consagrar eh, en lo que es la letra del derecho, y que implica que si se da, obviamente que después nos va a costar mucho más como clase trabajadora recuperar todo lo que nos saquen en este tiempo. Por lo tanto, nada, creo que es importante al menos entender eso, entenderlos en términos históricos, que si se quiere estamos después de la caída de la Unión Soviética y todos los problemas que ello implicaba. Estamos en una etapa donde la burguesía desde los 80, 70, 80 para acá viene avanzando, donde la clase trabajadora se viene defendiendo, pero igualmente no deja de perder, en algunos países más lento, en otros países más rápido, deja de perder no deja de perder derechos. ¿Qué expresa ese cambio de las relaciones de fuerza, y qué implica, bueno, que después, si en algún momento nos recuperamos, nos va a costar todavía más recuperarnos. Y bueno, después, cuando Guido intervenga, vamos a hablar un poco, si te parece, de qué es lo qué, qué dicen los datos sobre las distintas reformas y demás, etcétera. Pero bueno, ya hablé bastante, le dejo la palabra aquí. Bueno, bien, muy interesante. Mirá, a ver, para complementar, obviamente me parece que que es lo que busca la reforma. A mi forma, digamos, desde mi punto de vista, lo que fue la gestión de Alberto Fernández ha dejado, digamos, magros resultados en todo. Realmente se pueden destacar pocos datos económicos positivos, pero uno de los que quizás uno, si me tuvieras que preguntar, bueno, ¿cuál es el único dato que puedo rescatar de Alberto Fernández? Es el tema del desempleo. Eh, con lo cual le había dado por debajo del 6%, lo cual es históricamente bajo. Cercano, obviamente estamos cerca, de hecho habría que revisar bien la serie histórica, pero entiendo que por lo menos tenemos largas décadas en las cuales no estuvimos tan cerca del pleno empleo. En función de eso, es que me parece también que alejarnos de ese pleno empleo es un objetivo en sí mismo, así como planteaba Kalecki, que justamente no hay que tener un pleno empleo en forma permanente, que eso no es conveniente ni para la clase dominante, ya que estábamos hablando de burguesías y demás, lo planteo en esos términos. Entonces, me parece que el objetivo
que está no, obviamente no expresado bajo esa lógica, sino que es lo que nos va a llevar, es que se va a dar un aumento de ese desempleo o acompañado con eso un aumento de lo que es la precarización laboral y un poco el proceso que ya estamos viendo del aumento de los monotributistas, si bien el último dato da una merma, da un aumento consistente de los monotributistas. A mí me parece que los objetivos que se plantean, y un poco en la lucha que estoy diariamente con eso, me parece que suenan totalmente verosímiles, ¿no? Cuando uno dice, bueno, si hay un montón de informalidad, y yo te hago una reforma laboral para darle un poquito de derechos, no tantos como los trabajadores formales, ¿no? Entonces, este poquito es algo mejor que no tengan nada. Suena muy lógico, suena muy atractivo, pero lo cierto es que la evidencia nos muestra que eso no funciona así. De hecho, Argentina ha sabido tener 50% de informalidad en el 2000, 2001 y ha bajado al 35 en 2015. Bueno, obviamente se estanca como todo el proceso kirchnerista en los últimos años, pero quiero decir, ha logrado bajar la informalidad no mediante una flexibilización laboral, sino que tanto la informalidad como el desempleo sobre todo, en realidad más el desempleo que la informalidad, correlaciona bastante con lo que es la actividad económica, ¿no? Lógicamente, cuando la actividad económica funciona, digamos que la flexibilización o no laboral es una variable independiente. No es que va a ser no es que va a acelerar o va a desacelerar este proceso. Por ejemplo, por poner un ejemplo antipático a propósito, que es el de Estados Unidos, el modelo obviamente norteamericano en el cual hay bastante flexibilización laboral, que no hay por lo general indemnizaciones, algo que las acuerdes y demás. Cada uno podría decir, bueno, que es lo típico que te usan los liberales, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos funciona bien. Sí, pero en Estados Unidos están motorizando la demanda todo el tiempo. El consumo está sobreestimulado todo el tiempo. Entonces, en un contexto laboral en el cual uno deja un trabajo y consigue un trabajo inmediatamente, bueno, podríamos hablar en otros términos de flexibilización laboral. Pero en este caso, en Argentina, y con toda la historia que tenemos de Argentina con respecto al mercado laboral, obviamente me parece inconducente esta reforma. Sí me parece interesante lo que tomo de lo que dijo Cristian con respecto a que nos estamos pareciendo más a Latinoamérica en el mal sentido, en el sentido de que, por ejemplo, en una comparativa sencilla con un modelo que Milei no lo menciona a viva voz, pero cada vez que va al país o que recibe al presidente sí lo destaca, que es el paraguayo. El modelo paraguayo tiene menores contribuciones patronales que la que tiene Argentina, que es a lo que quiere ir Milei, o sea, que se paguen menos aportes o todo lo que tenga que aportar, ART, todo lo que compone esa contribución patronal. Milei quiere que eso se disminuya. En Paraguay tenemos una menor carga, aproximadamente entre 16 y 19 puntos, contra casi 30 en Argentina de contribuciones patronales. Eso lleva a parecerse más a ese modelo paraguayo. Y después en lo que es la estructura, digamos, la cantidad de horas, esto que no sabemos ni qué es, si es un boceto o no, pero que en principio este banco de horas parece ser lo que se va a implementar, que va a llevar a que las personas tengan que trabajar un día más que otros días. Que va un poco a contramano de lo que se está impulsando en Europa, tanto en Países Bajos, en España mismo, ¿no? Y ahí sí tenemos una tasa, por eso yo pienso que ahí lo que se plantea queda al desnudo, porque si vos lo que querés bajar es la informalidad, que ese es el planteo oficialista, bueno, en realidad los países que tienen poca informalidad están haciendo un camino totalmente inverso. De hecho, en el caso de España han endurecido las multas. Y en el caso de Paraguay, recurrentemente hay amnistías por tener trabajadores informales. Con lo cual, claramente, esto funciona con una lógica muy sencilla, ¿no? Si vos tenés un trabajador informal, es más probable que justamente lo formalices en función de que tenga una multa lo suficientemente grande como para formalizarlo y no a la inversa, que es decir, bueno, ok, no te cobro nada, porque el problema que está atravesando todo el gobierno, y la informalidad también va en ese sentido, es que como no hay penalidad por estar informal, como esto que ahora no te controlan las transacciones, ARCA y demás, puta, es un incentivo fenomenal, y más en un contexto en el cual tenemos precios, tenemos aumento de costos, y no se puede ver reflejado un aumento de precios porque no hay consumo, es una ganga perfecta, una promoción perfecta para estar en la informalidad. ¿Por qué? Porque si vos sos un productor de un bien o sos un distribuidor, te querés evitar
esos impuestos que lo que permitan sean llegar a un precio más bajo. Pero sin irme de la cuestión laboral, lo que quiero decir es que me parece que el modelo se va a parecer más al paraguayo y como conclusión, porque quizás le doy por sentado, Paraguay tiene casi un 65% de informalidad laboral, lo cual enorme. Que es la norma, ¿no? Si uno tendría que decir el patrón común de toda Latinoamérica del trabajo informal, en casi todos los países da un nivel de informalidad alto, incluso más alto que el de Argentina. Con lo cual me parece que vamos rumbo a eso en vez de a solucionar el problema, ¿no? O sea que el objetivo, para no evadir la pregunta, el objetivo para mí es no llegar a un pleno empleo, que en realidad el verdadero objetivo es que haya una tasa de desempleo mayor que permita disciplinar a la clase trabajadora y a su vez también me parece que el objetivo es agrandar las ganancias sobre todo de los sectores que son los más beneficiados, ¿no? Para una minera, esto es una muy buena noticia, por poner un ejemplo. Para quienes quieran tener trabajo así de servicios, de atención de servicios, que dependa de la fluctuación de la demanda, va a venir bárbaro, un banco de horas, y la indemnización en 12 cuotas también, que son las cuestiones que se van dejando entrever que se van a hacer, ¿no? Una de las cosas que siempre se dice es que si vos le quitás los impuestos, las regulaciones, las normas a los patrones, eso va a hacer que, que aumente el empleo, porque supuestamente no toman más trabajadores porque es muy caro y, en fin, tiene muchas cargas impositivas, etcétera. ¿Qué hay de cierto en ese relato o en ese discurso? O sea, desregular el mercado laboral y demás, ¿hace que aumente el empleo? O sea, ¿generaría pleno empleo o no? No, a ver, contesto yo, después sí, para variar. No, claramente, a ver, la demanda laboral, y esto lo tenemos que pensar, si queremos más a nivel micro, como para que se entienda en general, para quienes nos vean, que obviamente uno no va a tener una demanda, esto ya lo explicaban ya hace mucho tiempo Keynes, o lo podemos ver de la óptica también de Kalecki, que justamente vos la demanda laboral depende de la demanda efectiva de toda la economía. O sea, como decía Keynes, el mercado laboral es un no mercado. ¿Por qué un no mercado? Porque no se regula por la oferta y la demanda de ese mismo mercado, sino que se regula por una demanda externa, exógena, que está fuera del modelo, que es justamente la demanda de bienes y servicios de toda la economía. Entonces, esto para llevarlo a un ejemplo micro. Si nosotros tres tuviésemos una tienda, una cafetería, por más de que vos me digas que al empleado yo le voy a pagar y no va a haber contribuciones patronales, pero no me entra nadie a mi negocio, no lo voy a contratar. Entonces, es una cuestión que funciona bajo ese estricto sentido, digamos. Y esto es lo que marcan todas las series históricas. Cuando vos tenés aumento de demanda, tenés aumento de demanda laboral. Y esto funciona así. Entonces el gobierno lo que dice es, bueno, ok, ya va a venir, porque yo ya lo he expuesto esto y me han dicho, no, pero vos lo que no tenés en cuenta es que ahora arranca. Ahora arranca. Los servicios están aumentando al doble que la inflación. Entonces, la gente está gastando más. O sea, y ahora se viene un súper ajuste en ese sentido, ¿no? Porque las tarifas las demoraron un poquito en pos de las elecciones, ahora van a tener que volver a levantar. ¿Qué plata le va a quedar en el bolsillo al consumidor para que esta demanda se reactive? ¿Qué salario le ha aumentado a la inflación? Digamos, más allá de que la cuenta, según el INDEC de ellos, te da más o menos un empate en el privado, pero digo, no hay nada que hoy nos esté mostrando de que esa demanda se va a activar. Entonces, por eso yo pienso que, no, que el objetivo, que funciona mediante la demanda efectiva y que aparte no es el objetivo del gobierno generar más empleo, sino que eso es o generar mayor formalidad, que eso es algo en lo discursivo, pero que en realidad el trasfondo es que en realidad haya una mayor tasa de ganancia para ciertos sectores, para otros no, porque lo que es la pyme, ya vimos lo que es el gran cierre de pymes y demás, o sea, no quiere decir que a todo el capital le esté yendo bien con este gobierno, ¿no? Bien, yo voy a poner algunos puntos de discusión acá. Igual, la mejor comida, como siempre. Por un lado, yo me cuesta pensar que el objetivo de la reforma laboral es romper el pleno empleo. Que ese sea una consecuencia
de esta reforma laboral. Es distinto a pensar que Milei está pensando en generar desempleo como un tipo malvado, digamos, que la reforma genere mayor o menor nivel de desempleo sería una consecuencia, pero a ver, a cualquier gobernante por definición le conviene que la gente tenga laburo, que tenga buenos salarios y demás, etcétera. Por lo tanto, me cuesta pensar que ese es el objetivo. Distinto es que, bueno, teniendo un objetivo, sea cambiar las relaciones de fuerza o mejorarle la rentabilidad a la burguesía, que eso secundariamente genere desempleo, sí, ahí sí de acuerdo. Pero digo, la causalidad, ahí yo le pondría un signo de interrogación. Después un elemento importante que si bien ahí ya no sé si es Milei o son los que están redactando la reforma laboral, más allá de que Milei tiene mucha, no sé, mira con mucho cariño a Paraguay o a Perú, cuando uno mira al menos los elementos que están saliendo a la luz ahora, que puede contener la reforma laboral, uno encuentra que todos esos elementos, todos estuvieron en la reforma de 2017 de Brasil. Banco de horas, ruptura de la prelación en la negociación. Todos esos elementos que hoy en día se están hablando son elementos que están en la reforma laboral de 2017 de Brasil. Ahí por eso yo digo, quizás ahí tiene mucho que ver que la misma burguesía local está diciendo yo quiero tener esas mismas condiciones que tienen acá a un par de kilómetros, pues las quiero tener yo. Sobre todo con la interconexión que hay entre la burguesía que opera en Argentina y la burguesía que opera en Brasil. Me suena que tiene mucho más que ver, más allá de que a Milei le guste Paraguay o Perú, eh, la lógica de los grandes elementos que se están barajando hoy en día es la misma lógica que en 2017 planteó Temer. Después, otro elemento que me parece importante pensar, que yo estoy de acuerdo que la gran burguesía con esto se va a beneficiar, pero también las pequeñas y medianas empresas se están beneficiando. Más allá de que ahí hay que diferenciar el modelo como un todo y la reforma laboral en términos particulares. ¿Qué quiero decir con eso? Si bien el banco de horas es algo que van a aprovechar muchísimo las grandes empresas, que son las que hoy en día pagan horas extras y lo van a dejar de pagar, eh, también, por ejemplo, el cambio en la prelación de la negociación es algo que va a beneficiar a las pequeñas empresas. ¿En qué sentido? Y que si antes negociaban con cámara contra sindicato o federación contra federación, y las pequeñas empresas tenían que aceptar las condiciones que se negociaba a nivel rama nacional, bueno, ahora esas pequeñas empresas van a poder negociar con sus 5 o 10 empleados niveles por debajo, de darse siempre lo que se está como hablando, murmurando que van a ser los elementos, ¿no? Entonces, digo, no solo van a beneficiarse las grandes empresas, sino que también las pequeñas empresas se van a beneficiar. Y de hecho, eso uno lo ve muy claro cuando eh, encuentra las opiniones de las asociaciones empresariales. Ahí no es que solamente AEA, digamos, AEA es la gran liga de superempresas argentinas. No es solo AEA quien está bancando la reforma laboral. La está bancando la Unión Industrial Argentina, que tiene empresarios pyme y tiene grandes empresarios. La está bancando la CAME. Están bancándolas todas. En ese sentido, hay una unidad en el interés de clase. Una unidad en el interés de clase porque obviamente es una reforma que en lo que se está hablando va a atacar las condiciones de trabajo, las condiciones de salario de la clase que toda esa burguesía tiene enfrente. Que esa burguesía, quizás más grande, quizás más chica, quizás se beneficia de una cosa, quizás se beneficia de otra, pero por decirlo de alguna manera, en lo que respecta a la burguesía, esto es un ganan todos. ¿En qué sentido? Si sale la reforma laboral con los elementos que se están planteando hoy en día, el arco completo de la burguesía gana. Gana en algunos sectores va a ganar más,
en otros sectores va a ganar menos, pero todos ganan. No hay pérdida, por decirlo de alguna manera, para ningún burgués. Y después tenemos la cuestión que es importante, Guido lo tocó y me parece que es necesario remarcarlo, ¿no? Que la evidencia lo que muestra es esa correlación, que empleo se correlaciona con crecimiento económico. Después, uno puede decir, y en el margen, puede ser que con relaciones laborales más flexibles, un crecimiento puede generar un poquitito más de crecimiento en el empleo y por ahí, o un poquitito menos, pero es algo totalmente marginal. Yo cuento una anécdota esta semana. Yo estuve difundiendo unos datos para Argentina y yo tengo economistas de todos los colores en mis redes sociales y un economista liberal muy enojado me dice, eso es un cherry picking". Y, y entonces yo le pasé información no solo de Argentina, de todos los países del mundo, y bueno, la evidencia era bien clara. Hasta los 80 la tasa de desempleo promedio rondaba entre el 3 y el 4%, y con toda la flexibilización laboral, post 80 el promedio ronda el 8 o 9%. Entonces, en ese sentido, la evidencia es muy abrumadora. Eh, no, uno no puede decir que la- que uno flexibiliza y mejora el empleo. A lo sumo, eso pasa muy en el mar, muy, muy en el mar. Por lo tanto, bueno, es necesario remarcar esta evidencia empírica, remarcarlo y darle mucha difusión, porque en el fondo lo que va a generar no es mayor empleo, sino un cambio en las relaciones de fuerza entre las clases y adentro de las fábricas. Bueno, para retomar lo que había dicho Cristian, sí, claro, lo que es el objetivo del pleno empleo, para aclararlo, nada más, no creo que sea un objetivo ni consciente ni explícito. Me parece que el principal problema del gobierno es su marco teórico. O sea, claramente, a mí me parece que ese es el problema. A mí me parece que están convencidos de que hacer esto es lo mejor. Y eso es lo que más me preocupa, la poca, digamos, el poco vínculo con la evidencia en este sentido. Así que sí, pero creo, por eso, siguiendo la línea de la observación de Kalecki, pienso obviamente que es un objetivo deseable en esos términos, no tener pleno empleo, ¿no? Que sirve como un disciplinador y me parece en eso importante. Lo que sí, bueno, ahí podríamos discutirlo un poquito más, es en cambio quiénes son los beneficiados. A mí me parece que si estamos diciendo que no va a aumentar el consumo y que entonces la actividad económica se va a ver deteriorada, a mi modo de ver, va a haber empresas, es cierto, tanto grandes como chicas, que se van a ver perjudicadas. Hay empresas grandes que están saliendo del país, depende ahí quién te lo mida, 14.000, 15.000, 12.000 pymes menos, quiero decir, una gran cantidad de pymes menos, con lo cual me parece que las que dependan del consumo se van a ver afectadas. De hecho, el principal supermercado de la Argentina se quiere ir del país. Entonces ahí eso ya es una muestra de cuál es el problema. Ahora, claramente, por eso yo creo que puse el ejemplo de la minera, justamente. Bueno, las que están en actividad extractivista no les importa el mercado interno, esas van a estar contentas con la reforma laboral. No obstante, las declaraciones que bien marcaste, Cristian, con respecto a que de nuevo es un problema de marco teórico, porque la asociación de pymes puede estar contenta de lo que sea, pero si se les cae el consumo van a tener un problema igual. En ese sentido, quiero decir. O sea, uno puede creer que en su marco teórico está haciendo lo correcto y no sería, y vos lo estudiaste más que yo, Cristian, eso, no sería la primera vez que hacen declaraciones y piensan que van para un sentido y en realidad después terminan perjudicados, porque me imagino que a ninguna asociación de pymes le gustaría perder tanta cantidad de pymes. ¿Esto por qué lo digo? Porque uno podría decir, bueno, ok, arranca ahora. No, recordemos que tuvimos un inicio, una parte se judicializó, que se frenó, pero por ejemplo lo que es el periodo de prueba, sí tuvimos la ampliación del periodo de prueba. Y podría parecer algo menor, pero a mí me parece que es algo bastante importante, sobre todo en las pymes, y más conociendo bastante el sector, es que el periodo de prueba es bastante clave en términos de flexibilización. Y que se haya pasado de 3 meses a 6 meses y a su vez que se pueda ampliar a 8 meses, un año,
es una flexibilización, a mi entender, bastante considerable. Y a su vez también, otra cosa más, que fue lo del fondo este de indemnizatorio, que Sturzenegger se quejó de que nadie lo usó. Bueno, no, a mi modo de ver no se usó porque, primero porque supuestamente estaba pensado para las pymes, pero en realidad la pyme también tiene muchos problemas como para meterse a ver una normativa nueva, se le están cayendo las ventas, ¿no? Como para empezar a ver cómo hacer ese fondo y la facilidad de ese fondo y explicarle a los empleados eso. Con lo cual, yo tengo mis dudas. Es cierto, no lo dividiría quizás entre pymes y grandes, sino lo dividiría por sectores. Pero tengamos en cuenta que el consumo interno es un componente muy grande, el más grande del PBI. Por ende, eso va a traer aparejado todo. No pensemos solamente en un supermercado, sino en el consumo en general. Así que me parece que si bien las empresas pueden verlo con buenos ojos, a mí me parece que va a ser un tiro en el pie en el mediano y largo plazo. Pero bueno, eso estará por verse y estará por verse qué es lo que se aprueba también, ¿no? Igual una cuestión sobre esto. Yo entiendo que una cosa es el marco teórico que puede tener un gobernante y otra cosa es el marco teórico de un empresario que día a día la ve si le conviene o no una reforma laboral. ¿Qué quiero decir con esto? El gobernante puede flashearla de que mete una reforma laboral y mañana todos tienen trabajo y bailamos todos alrededor del fogón. No obstante, el empresario sabe que para sus intereses concretos del día a día es mejor tener, por ejemplo, una negociación uno a uno con su obrero, todo así, todo sumiso, todo calladito, y eso pasa no solo en las grandes empresas, eso pasa sobre todo en las pymes. Sí. Eso es muy, muy importante. Eh, si hay alguien, y nos pasa, yo trato de salir de esa lógica, pero en la izquierda nos suele pasar de considerar de que uno va a estudiar los grandes movimientos de capital y le va a explicar al capitalista por qué invierte. No, el capitalista es el que mejor sabe por qué invierte. Después podemos ver si esa inversión le sale bien o le sale mal, pero seguramente él va a saber qué mirar a la hora de invertir mucho más que algún iluminado que va a hablar desde afuera. Entonces, en ese sentido, a ver, de hecho, pensándolo en esos términos, lo que están pensando eh, las grandes empresas como las pequeñas empresas es con esta reforma bajo costo laboral. Después que esa reducción del costo laboral quizás implica una reducción en el consumo interno, bueno, pero ahí la gran pregunta que se tienen que hacer, que se hacen las pymes, es, bueno, quizás vendo menos con una mayor rentabilidad, quizás en función de reducir ese costo laboral, puedo competir con cosas que vienen de afuera e inclusive ir a competir hacia afuera, pero yo puedo entender que se equivoque el gobernante pensando en su futuro, de que sí, ahora meto la reforma laboral y pasa tal o cual cosa, pero si las empresas, tanto las grandes como las chicas, apoyan esto, podemos encontrar algunos elementos que pueden ser contradictorios. Yo no hace mucho salió publicado un artículo en Página 12 donde explicaba la racionalidad económica de que los sectores industriales hayan apoyado al menemismo. Y un poco hacían la analogía con la racionalidad económica de por qué sectores industriales apoyaban a Milei. Tienen racionalidad económica. No. Me cuesta pensar que se estén pegando un tiro en el pie los tipos que no por nada han ganado lo que ganaron y siguen ganando. En ese sentido, cabe pensar que el principal problema que tienen las pymes eh, es su clase antagónica, la clase trabajadora, que si fuese por las pymes, negociarían uno a uno con cada trabajador en su despacho de dueño de pyme, eh, y eso obviamente que es un beneficio muy, muy, muy importante, que obviamente que va a tirar los salarios para abajo. Después podemos ver en el neto cuánto, cuál es el neto entre
reducción de consumo interno, porque esos salarios compran menos, y mejoran la ganancia individual. Pero además otro elemento para pensar este tema, ¿no? Porque es un argumento que se repite mucho. Si a las pymes les convendrían los altos salarios, porque tendría más consumo interno y demás, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no suben los salarios, los mismos empresarios pymes, no lo suben indefinidamente los salarios a sus empleados? Porque así generarían más Bueno, consumo. déjame hacerte una aclaración nada más, ¿no? Pero justamente en los dos ejemplos que vos diste, para mí es la diferencia entre lo micro y lo macro. Obviamente, estando en una pyme, vos decís, a ver, hagamos de cuenta que estamos ahora acá en una pyme. Y obviamente vos en el día a día ves que no llegás. Viene una reforma laboral, decís, por favor, quiero la reforma laboral, quiero negociar uno a uno, que esto me fundo. ¿Tá? Ahora, que esa decisión, por eso dije un tiro en el pie, que esa decisión en el mediano y largo plazo sea positiva para esa pyme, yo creo que no va a ser positiva la reforma laboral si entendemos, de nuevo, la reforma laboral o no, si entendemos que el consumo no se reactiva. Si entendemos que el consumo se reactiva, sí, sí, yo ahí estoy de acuerdo, obviamente. Vendo Sí, más, sí, sí, sí. ¿no? Acuerdo a esto, acuerdo que si el consumo se reactiva, si el consumo no se reactiva, por más reforma, por más de lo Eso. que le ponga, las empresas, tanto las pymes como las grandes, les va a ir mal. Eso, No, pero el puede ser que no. consumo, y no Lo solo el que te quiero decir, consumo, Chris, es que no capaz solo el que. consumo, Claro, pero también la quizás por inversión, eso es que también las no. exportaciones. Sí. Pero quizás por eso es que me parece que puede estar, y más conociendo, digamos, bueno, también puede ser las cámaras de pyme, pero digo, conociendo las pymes y el día a día, el nivel de informalidad que tienen las pymes en Argentina es algo realmente muy llamativo a nivel internacional. Hay cuestiones que vos le pones un contador profesional a una pyme y te lo da vuelta a la pyme porque están muy desactualizadas en términos de normas, en términos. Entonces, me parece que ante la urgencia obviamente la pyme va a acompañar esta reforma. Ahora, a mí me parece que es contraproducente. Y con respecto a la pregunta de los salarios, bueno, te lo respondo en términos keynesianos. Era como cuando Keynes decía en la crisis del 30, che, si todos ponen la guita sobre la mesa e invierten, solucionamos la crisis. ¿Tá? Pero ¿cuál es el problema? Que si uno pone la guita y el otro no la pone, el que puso la guita se funde. Entonces, el problema es una respuesta macro la que te daría de por qué no aumentan las pymes indefinidamente los salarios. Bueno, porque no puedes estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo todas las pymes y todas las empresas del país. Pero si estuviesen de acuerdo todas las pymes y todas las empresas del país, quizás se podría hacer. Lo que pasa es que el problema, no, quizás, porque obviamente hay un límite de otro lado, hay un límite del salario internacional. Digo, se podría hacer en términos teóricos, estoy hablando, ¿no? Obviamente no puedes elevar el salario todo lo que quieras. De hecho, si no iríamos a la propuesta de. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta electoral que siempre. De Eso, Manuela es. Castañola. No, Bueno, no estoy pero, proponiendo a eso. ver, yo siendo marxista, yo te digo que justamente esa propuesta es inviable, eh, tanto en el capitalismo, por definición, como en el socialismo en el corto plazo. Es totalmente inviable. Eh, no obstante, acá la cuestión es, si Milei relanza la acumulación capitalista o no la relanza, a la burguesía le conviene tanto si la relanza como si no la relanza la flexibilización. ¿Por qué? Básicamente porque sea que hay relanzamiento de la acumulación, o sea que no hay relanzamiento de la acumulación, la relación laboral y la relación salarial se mejora para la burguesía. Por lo tanto, en el mejor de los escenarios, como en el peor de los escenarios, la burguesía va, y ahí está la racionalidad económica de que tanto las pymes como las grandes apoyen esta reforma laboral. Justamente, yo estoy de acuerdo, el tema es que yo no juntaría las dos cosas como algo sine qua non. Yo lo que estoy diciendo es, si hay crecimiento económico, va a haber mayor empleo. Si no hay crecimiento económico, va a haber menor empleo. Ahí le sacamos totalmente la boludez liberal de que no, porque si eso es una boludez, no tiene basamento teórico, no tiene razón empírica. Ahora bien, haya más empleo o haya menos empleo, tanto el pyme como el gran empresario va a preferir relaciones laborales más descentralizadas y más flexibilizadas.
Eso no hay mucha discusión. Y llevándolo al caso de que si las pymes se podrían juntar y demás, tienen organismos donde se juntan. Por ejemplo, la asociación de la CAME. Y sin embargo, la CAME, que representa los planteos PYME, y de hecho muchas veces la CAME se ha puesto en contra de AEA, se ha puesto en contra de la Unión Industrial. ¿Por qué? Porque ahí sí había un quiebre en los intereses. No obstante, si uno ve que la CAME aplaude igual de fuerte que aplaude la Unión Industrial, que aplaude la Cámara de la Construcción, que aplauden todos a la vez, y bueno, porque debe haber, yo estoy de acuerdo que hay mediaciones que no representan estrictamente y linealmente los intereses de la base, pero cuando hay un aplauso tan cerrado y hay intereses que están alineados. No, Cris, aparte te agrego algo más, también tenés una economía abierta, con lo cual también eso te limita al aumento. O sea, si te llega un producto de mano esclava a competirte acá, es difícil también y esa es la gran limitante que tenés del aumento. Pero sí, sí, quizás es una cuestión de términos. Yo creo que quieren, que son sus preferencias, porque dijiste preferencias o lo diste a entender así, estoy de acuerdo, sí, sí, es su preferencia. Ahora, yo lo que me pongo en duda es si realmente al final del camino va a ser conveniente. Pero bueno, veremos si sale esta reforma laboral y veremos cuántas pymes más se destruyen. Porque pasa conveniente para las que subsisten, ¿no? Pero no para las que se quedan en el camino. Ahí es donde yo acuerdo completamente con vos. Que se destruyan o no se destruyan no va a depender de la reforma laboral. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Que se destruyan o no se destruyan va a depender si mi ley relanza la acumulación capitalista o no la relanza. Eso completamente de acuerdo. Lo que yo digo es, si la relanza, las todas, por decirlo de alguna manera, y las que se cree y las pymes que se vayan a crear, van a ganar más y si no la relanza, las que queden van a ganar más que sin la reforma laboral. Eso, a eso voy, y van a tener mayor poder de sumisión, de sumisión no, mayor poder de someter a la clase trabajadora y a regimentarle el proceso laboral, obviamente. Esto a Javier, te nivel- copamos la parada. Sí, perfecto. Bienvenido. Interesantísimo el debate. Y marcan detalles que siempre se dejan de lado, cosas que no se mencionan. Más que nada, qué sé yo, hay algunos representantes políticos que plantean esta dicotomía, ¿no? De buenos y malos. El capital industrial bueno, productivo, generador de riqueza y de trabajo, y el capital especulativo, malo, que, no sé, hace rapiña con los países, como si fuesen algo que están separados o si fuesen archienemigos. Y como vienen señalando ustedes, los dos aplauden o bancan, al menos en su gran mayoría, debe haber alguno que no, todo el plan de ajuste de Milei. Esto a nivel geopolítico, macro, hay una tendencia del capitalismo actual hacia una mano de obra cada vez más precarizada, o al reemplazo de la mano de obra en determinados casos. No sé qué opinan ustedes. ¿Arrancá vos, Guido, o arranco yo? No, te tocaba a vos, te tocaba a vos. Ah, bueno. Sí, igual corto, porque un poco ya lo comentamos y en eso creo que tenemos mucho acuerdo con Guido, ¿no? Desde los 80 para acá se han venido dando procesos de flexibilización en la enorme mayoría de países. Como dije, hay muy pocos casos de reformas laborales que no llevaron a la descentralización, a la flexibilización, a la individualización de, de la, de, de las negociaciones y de las relaciones. Eh, Como dije, podemos pensar la reforma de Uruguay 2006 y algunas muy puntuales, pero la gran mayoría tienden a empujar el eje de la negociación a la empresa, tienden a individualizar los contratos de trabajo, tienden a eliminar los convenios colectivos. Es una tendencia. Yo entiendo que esa tendencia tiene que ver con que, bueno, que de los 80 para acá, como dije hace un rato, venimos eh,
perdiendo posiciones en la disputa entre las clases, ¿no? Entonces, bueno, las burguesías, eso que van avanzando, lo van de una u otra manera cristalizando, capitalizando en nuevas reformas, nuevas reformas, nuevas reformas. Eso por el lado de la fuerza, de la disputa entre las clases. Y también, obviamente, los cambios en la materialidad del trabajo también llevan a que tengan que cambiar las relaciones laborales. No obstante, sería muy distinto pensar, bueno, ahora que hay Rappi, tienen que cambiar los convenios del transporte, por ejemplo, transporte de mercancías. Supongamos que se puede meter a los repartidores en transporte. Sería muy distinto encarar estas reformas en un contexto pre-70 que encararlas en este contexto. Obviamente, encararlas en este contexto va a implicar eh, que justamente las reglamentaciones sean muy desfavorables para la clase trabajadora porque las relaciones de poder entre las dos clases son desfavorables para la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo se puede pensar que salga una carambola que genere relaciones, que genere la consagración de relaciones laborales favorables a la clase trabajadora? Ahí está muy difícil, está muy difícil. Por eso creo que eh, tiene que ver mucho el contexto donde se dan eh, estas flexibilizaciones. Pero bueno, como resumen, por un lado, las relaciones de fuerza que se viene perdiendo poder de negociación desde el lado de la clase trabajadora y también la materialidad del trabajo. Obviamente que la materialidad del trabajo siempre, a lo largo de la historia, ha generado cambios en el mismo trabajo y obviamente en la, en la legislación del trabajo. Pero bueno, una cosa es que esos cambios se consagren en un contexto donde la clase trabajadora está a la ofensiva, y otra cosa es que se consagren en un contexto como el actual, ¿no? Sí, para complementar, de acuerdo, para complementar un poquito lo que es la uberización de la economía y estas cuestiones de las aplicaciones, sí me parece que se pueden hacer, obviamente, reformas, pero bueno, porque estoy más en esa línea claramente, que se puedan hacer reformas, por ejemplo, como la que se hizo en España, que a mí me pareció positiva, la verdad, a ver, positiva. Estamos hablando en términos de cómo estaban y cómo están ahora, que se les asegura un ingreso mínimo que tenga que ver con el salario mínimo de España, que ha avanzado mucho en los últimos años, le ha ganado lejos a la inflación, y a su vez incorporar a estos trabajadores de aplicaciones, dándoles cierto piso y cierto piso de ingreso, cierto piso de horas. Y sobre todo, por ejemplo, abrir el algoritmo, ¿no? O sea, decir cómo es que vas a determinar qué tipo de trabajo me vas a hacer, qué no. Y obviamente queda un marco, por eso es que se hizo en un marco aparte, no se metió dentro de lo que es otro sindicato, sino que se le dio un marco hecho a medida de las aplicaciones, con lo cual uno también podría decir, bueno, en realidad te terminás adaptando a... pero bueno, me parece que es mejor y que también evidencia que ninguna de estas grandes empresas se fueron de España, porque también esa es otra de las grandes mentiras que no abordamos, ¿no? Que es lo que ellos relatan, que es, bueno, en realidad si no haces todo esto, no vamos. Cuando se están yendo acá en Argentina y cuando en España hicieron esta reforma y no se fue ninguna. Están las mismas, Uber Eats, bueno, no me acuerdo ahora los nombres de las que operan ahí, pero quiero decir, no se fue ninguna y pudieron trabajar con un marco en el cual se blanqueó, vamos a decirlo así, el trabajo. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cuando uno mira el desempleo, no estás teniendo en cuenta o la informalidad, no siempre le sumás el monotributo correspondiente, porque también a su vez es difícil diferenciar cuánto hay de monotributo de trabajo independiente, realmente alguien independiente, de trabajo informal escondido. Así que bueno, no, me parece que obviamente la tendencia es bastante favorable, me parece que también el mundo está tendiendo a una tasa de desempleo más alta. Y me parece bueno, esta vez pareciera bueno, vamos a ver si no es un espejismo o qué es, pero esta vez pareciera también que los avances, sobre todo con la inteligencia artificial,
parecieran estar reemplazando más trabajo que en otras épocas con otros avances, pero digo, todavía es muy prematuro para decirlo, ¿eh? Pero porque uno siempre se pone en esta circunstancia de los avances y dice, bueno, ¿cuánto desempleo se va a generar desde el comienzo? Y al final siempre se logró recomponer de alguna u otra manera, y en este caso, esta vez, y me imagino que dirían lo mismo cuando, cuando estaban los autos, dirían, che, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pero bueno, pareciera que es más complejo esta vez. Pareciera, quizás porque lo estamos viviendo, pero también hay que ver qué pasa a nivel de desempleo, me parece un tema central, ¿no? Cómo se va ampliando el desempleo a nivel mundial. Uno siempre tiene esa lógica que en otra escala tiene Milei, ¿no? Que los ajustes de él son los más grandes de la historia y demás. Bueno, nosotros, pero en este sentido, las transformaciones del proceso de trabajo creemos, pero sí, de acuerdo completamente lo que decís, Guido, cuando se empezó a robotizar la producción estandarizada, también se pensó eso. En cada momento histórico, hasta existió un movimiento de trabajadores que salía a romper máquinas para que no le saquen el trabajo. Claro, no, y finalmente no es que no existió el trabajo. Obviamente que todo implica, o todo da a entender que la fuerza de trabajo que, que, que libere, vamos a llamarlo entre muchas comillas y con un lenguaje liberal, la fuerza de trabajo que libere en estas nuevas tecnologías va a terminar yendo a parar a, a sectores laborales que todavía no se han tecnificado, llamémoslo cuidados, economía más de servicios de cuidados o ese tipo de servicios que obviamente todavía no se tecnificaron y que falta también mucho para tecnificarlo. Históricamente ha sido así, ¿no? Se tecnificó el agro, pasaron los trabajadores a engrosar las vías de la industria, la fila de la industria, se tecnificó la industria. Se pasa al sector servicios, por eso es primario, secundario y terciario, se habla de los sectores de la economía, y yo imagino que acá vamos a ir hacia algo así, ¿no? Bueno, por eso Milei propone ser potencia sin industria, ¿no? O sea, esta lógica extraña, porque hasta ahora no tenemos ninguna potencia sin una industria fuerte, ¿no? Una curiosidad que tengo, eh, porque todo este ajuste que está haciendo Milei va en línea con la agenda del Fondo Monetario Internacional. Es muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, en Grecia con Syriza o en Portugal en su momento. Eh, la pregunta es, ¿por qué el fondo siempre da las mismas recetas o parecidas en general, ¿no? Puede haber diferencias o algo, pero tienen puntos en común entre sí. Eh, Corríjame si me equivoco, ¿eh? Sí, sí. Dale, dale vos, Guido, dale. No, no, bueno, no. Justo lo de Grecia, porque justo lo de Grecia lo estudié hace poquito y realmente cuando uno piensa que esto es un papelón, lo que está pasando en Argentina y demás, y ve la cantidad de fondos que le dieron a Grecia, a la Comunidad Europea, al Fondo Monetario Internacional, y aparte de eso también, fíjate ahí, ¿no? La lógica de la Comunidad Europea, si bien estaba interesada porque es un país miembro, interesada particularmente para que no explote, digamos, la lógica fue la misma. O sea, la lógica fue ajustada y a mí me parece que prepondera acá tenés dos grandes visiones, me parece a mí. Una, vamos a decirlo así, a mi modo de ver, un poco más conspirativa y un poco más impopular, lo que voy a decir, que es decir, che, quiero dominar al país y que en definitiva hagan las políticas que yo quiero, lo cual yo respeto a la gente que piensa eso. Yo pienso que la mayoría de los casos, más allá de los préstamos políticos y demás, un poco también en función de lo que hablábamos de la pyme, ¿no? La pyme apretada en ese momento. Bueno, ¿qué es lo que querés? Que te devuelvan plata lo más rápido posible. Entonces, la lógica y el marco teórico también de los funcionarios del FMI hace que, bueno, ajustá, acumulá y devolver más rápido. A mí me parece que si, por ejemplo, Argentina defaultea, el problema más grande no va a ser de Argentina, sino del FMI, por el gran componente que tenemos de deuda con el FMI, ¿no? O sea que ya hace prácticamente inviable, de hecho sacan hasta los sueldos de ahí por poner algo bien chiquito de donde ellos se sustentan. Entonces,
a mí me parece que todo organismo internacional quiere cobrar rápido y obviamente es difícil decir, che, quiero cobrar rápido, gastá todo lo que quieras para que se reactive y después no. Obviamente prefieren una lógica en la cual haya un ajuste y en la cual puedan cobrar lo antes posible. Más allá de que obviamente, como yo lo diría en un segundo orden, no en un primer orden, como lo presentan muchos economistas, el tema de la dominación, de qué hacer y qué no, y de cómo imponer esas políticas, ¿no? Que bueno, eso ya sé que es polémico, ¿eh? Ya sé que me va a putear más de uno, pero es lo que primero me parece en el sentido estricto de cuando uno ve cómo se comportan a lo largo y a lo ancho del mundo de donde han prestado. Y segundo, a tener en cuenta también, porque esto parece algo novedoso de mi ley, pero en realidad todo lo que es la ayuda social es una recomendación que hace el FMI históricamente. O sea, que esta cuestión de la ayuda social, que pareciera, porque digamos, si en realidad lo que quieren es política de ajuste y destruir a los pobres, bueno, no te recomendaría la ayuda social para que por lo menos tengan para morfar. O sea que evidentemente, insisto, para mí también tiene que ver preponderantemente el marco teórico y obviamente en el préstamo, y ya sería muy iluso no pensarlo, en el préstamo de Estados Unidos, me parece que hay una cuestión geopolítica, el FMI prestando porque lo pide Estados Unidos también hay una cuestión geopolítica, porque me parece que para Estados Unidos es muy barato tener una ficha más en el TEC por 20.000 o 40.000 millones de dólares, que es guita que para Estados Unidos es un vuelto. Con lo cual ahí sí, obviamente, hay una cuestión de geopolítica clara y me parece que incluso estuvo inteligente de Estados Unidos al hacerlo, así que me parece que tiene total lógica. Bien, yo acuerdo de esto que plantea Guido, ¿no? Que obviamente uno no puede desconocer la cuestión geopolítica, eso sin lugar a dudas. No obstante, y acá ganando amigos de la izquierda, yo siempre soy muy crítico de pensar, este es el plan del FMI. Yo, a ver, estamos de acuerdo, sí, es el plan del FMI, pero es el plan del capital antes que del FMI, digamos. Las demandas que exige el FMI son demandas que cualquier asociación empresaria, o que en su mayoría las asociaciones empresarias suelen hacer dentro de los países. A ver, ese programa del FMI, porque el FMI en parte está financiando esto y lo pone en un papel, pero y el analista económico político agarra ese papel y lee y dice, sí, este es el plan del FMI. Pero si uno se pone a leer las declaraciones, yo porque, bueno, estudié la Unión Industrial Argentina y conozco el entramado de organizaciones y conozco lo que opinan, sus comunicados, pero si uno agarra cualquiera de esos comunicados, se da cuenta que es el plan del FMI, es el plan de la Unión Industrial, es el plan de AEA, es el plan de capital. Eh, por lo tanto, y ahí yo creo que hay un tema, eh, a ver, que se ha planteado en esos términos, desde un marco teórico, podemos llamar reformista, keynesiano y demás, no lo veo tan problemático. El problema es cuando marxistas, que entendemos que la contradicción es capital-trabajo y no FMI-trabajo, no veamos que no es el plan del FMI solamente, es el plan del capital. Y entonces, entender eso es fundamental para entender que no es que estamos mal por un plan de un FMI. La situación social tiene que ver con unas relaciones sociales de explotación que llevan a esta lógica. Llevan a que los ajustes se hagan sobre la clase trabajadora, llevan a que se flexibilicen las condiciones laborales, es decir, va más allá de lo que pueda recomendar o no el FMI. Como decían los viejos economistas argentinos, las fuerzas vivas que se siempre planteaban sobre las empresas piden eso. Entonces, bueno, no es solamente el plan del FMI, es el plan del capital, que obviamente cualquier capital para invertir requiere cierta estabilidad y en el capitalismo esa estabilidad se logra recortando gasto público, se logra poniendo techos a paritarias, se logra con una lista de cosas que están en los planteos del FMI, pero que también están en los planteos de AEA, que están en los planteos de la Unión Industrial, que están en los planteos de CAME, se logra
eh, decía, con cierta estabilidad y con condiciones para la inversión, por lo tanto, mejorar rentabilidad. Y bueno, así opera y es el plan del capital. Bueno, ya como para ir cerrando, ya que hablamos del FMI, ¿qué piensan ustedes sobre las posturas de auditar la deuda, investigarla o desconocerla? Es, ¿no? La posición del desconocimiento soberano. Eh, ¿Es posible? ¿Traería consecuencias? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Sé que hay un antecedente en el 2008 en Ecuador. Correa hizo una auditoría de la deuda y creo que una parte lograron desconocerla, pero el resto sí tuvieron que pagarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Querés que empiece yo, Guido? Dale, dale. No, yo siempre planteo lo mismo en este sentido, de que el, el no pago, el desconocimiento y demás, etcétera, uno siendo marxista, ¿no? Planteándolo del lado del marxismo. Uno lo puede pensar si uno tiene los medios de producción en su poder. Ahora, si uno no tiene los medios de producción en su poder, salvo que se den situaciones excepcionales a nivel global, implicaría en términos del mismo capitalismo un problema muy importante y un crecimiento muy fuerte de la desocupación, porque básicamente el no pagar la deuda, salvo condiciones muy excepcionales, implica que todas las empresas que se financian, tanto en términos internos como en términos externos, tendrían que pagar un montón más de tasa de financiamiento y eso implicaría quiebras masivas y las quiebras masivas no es que yo diga, pobres pymes que no, no, sino que van a generar despidos, básicamente. Entonces, salvo con coyunturas muy excepcionales, que puede ser, no estudié el tema de Ecuador, pero puede ser la de Ecuador, coyunturas muy excepcionales, pensar el no pago. Distinto sería hacer una auditoría y demostrar internacionalmente, pero no, ya nos estamos poniendo en una situación muy excepcional donde podés generar algún tipo de relación de fuerza con otros países. No sé, pensando en voz alta lo que en algún momento Alfonsín planteaba el club de deudores, condiciones muy puntuales, pero siempre la misma consigna del no pago de la deuda externa como la solución a todos los males argentinos es un problema. Sí, yo por mi lado no esperaba estar tan de acuerdo con Cristian en este punto, así que sí, estoy muy de acuerdo. Pero sí pienso que más allá de, digamos, pensándolo en propositivo y en cómo gestionar, me parece que en una primera instancia para un nuevo gobierno, me parece que habría que decir que no vas a pagar. Con lo cual esto no quiere decir que no vayas a pagar, pero me parece que la postura tiene que ser esa porque básicamente quedó demostrado con uno propio, con Guzmán mismo viniendo a negociar, conociéndolo y demás, que sacó el mejor acuerdo posible, creo yo, dentro de lo que su margen de acción. Y bueno, y evidentemente el problema está igual. O sea que evidentemente es difícil negociar y ese marco, esa situación excepcional que marca Cristian, tendría que haber sido el COVID, ¿no? Me parece que es un marco más que excepcional, como para que lo podríamos haber hecho, pero que ya se perdió la oportunidad. Pero sí me parece que se tiene que encarar de la lógica de no voy a arreglar, sino de la lógica, che, mirá que puedo no arreglar y ver cómo resolverlo. Por eso me parece también importante los organismos internacionales, de nuevo, retomando lo de Grecia, cómo la Comunidad Europea va y acompaña, bueno, quizás organismos de otro tipo o acuerdos que se puedan hacer permiten una acción en conjunta y a su vez también tener fondos para salvar las papas, llegado el caso, eh, adaptándonos al mejor momento. Vamos a ver, vamos a ver finalmente cómo termina toda esta historia, pero sin lugar a dudas es uno de los temas más espinosos que quedan de cara al futuro. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la buena onda, el tiempo, la participación. Y bueno, nada.
Si están viendo esto, saben que pueden seguir a Guido y a Cristian en sus redes. Ambos han publicado libros últimamente. Guido publicó Experimento Libertario, ya está en las librerías. Y Cristian lo publicó, pero más a modo virtual. Se puede conseguir en formato físico, pero también lo tienen gratis en PDF en su blog. Em, Capital Industrial y... ¿Cómo era que se llamaba, Cristian? ¿El nombre completo? Capital industrial y representación orgánica. Exactamente. ¿Y tu blog es? No sé el link exacto, pero googlean Cristian Caracoche Blog y les va a aparecer. Listo. Perfecto. Así que bueno, voy a dejar igual los links en la descripción. Así que bueno, nada, síganlos. Y bueno, si les gustó esto, suscríbanse, que es gratis. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Javi, por la invitación y obviamente saludos para todos y nos estaremos viendo. Lo mismo, muchas gracias, saludos para todos. Un abrazo.